Hoy voy a presentar la unidad 2 del tema El Estado como sujeto del derecho internacional público. Veremos qué es un Estado desde la perspectiva jurídica, cuáles son sus elementos, cómo funciona la soberanía a nivel internacional y revisaremos temas como el reconocimiento de estados y gobiernos, la sucesión estatal, la soberanía territorial, los espacios marítimos y otros sujetos que también participan en las relaciones internacionales. Finalmente, analizaremos el papel del individuo dentro del derecho internacional. Esta exposición está diseñada para comprender cómo interactúan los estados dentro de la comunidad internacional y qué principios norman esas relaciones. El Estado puede definirse como una institución jurídico-política, compuesto por una población establecida sobre un territorio y provista de un poder llamado soberanía. Esta definición proviene de autores como Seara Vázquez y es producto de una larga evolución histórica. No siempre existió el Estado moderno como ahora lo conocemos. Fue necesario un proceso de organización política y jurídica para llegar a este concepto. La idea clave aquí es el Estado. No es solo un territorio o solo un gobierno, sino una estructura compleja que combina a su población, su espacio geográfico y su autoridad soberana. Los elementos esenciales del Estado son tres. En primer lugar, tenemos a la población. Esto se refiere al conjunto de personas que están sometidas a la autoridad del Estado. No importa si están dentro o fuera físicamente del país, lo importante es el vínculo jurídico-político. En segundo lugar, tenemos al territorio, que es el espacio geográfico donde el Estado ejerce su autoridad. No puede haber Estado sin un territorio, porque sí pueden existir naciones sin él, como ocurrió históricamente con el pueblo judío antes de 1948. El tercero es la soberanía, es decir, el poder supremo que tiene el Estado para organizarse internamente y relacionarse externamente sin estar subordinado a otro poder. Es lo que le permite al Estado actuar de manera independiente en la comunidad internacional. Aunque la soberanía implica poder supremo, cuando los estados entran en contacto con otros, su soberanía se modera. En el plano internacional, la soberanía tiene dos características principales: la independencia y la igualdad jurídica. La independencia significa que ningún Estado puede intervenir en los asuntos internos de otro. Esta es una regla fundamental del derecho internacional. Y la igualdad implica que, sin importar su tamaño, poder económico o militar, todos los estados son jurídicamente iguales y sus decisiones deben respetarse en la comunidad internacional. Estos principios permiten que los países convivan y cooperen sin que unos se impongan unilateralmente sobre otros. El reconocimiento de estados es un acto por el cual un país acepta la existencia de otro, como miembro de la comunidad internacional. Existen dos teorías fundamentales: la teoría constitutiva, que dice que un Estado solo existe jurídicamente cuando otros lo reconocen, y la teoría declarativa, que sostiene que un Estado existe desde que cumple los requisitos: población, territorio y soberanía, independientemente de si otros lo reconocen. Hoy predomina la teoría declarativa. El reconocimiento es importante para facilitar relaciones diplomáticas, pero no crea al Estado. Este ya existe por sí mismo como un hecho histórico. El reconocimiento de gobiernos es distinto al reconocimiento de estados. El estado es permanente, el gobierno, en cambio, puede cambiar debido a las elecciones, golpes de estado, revoluciones o transiciones políticas. Por eso la comunidad internacional ha desarrollado diferentes doctrinas para decidir si reconoce o no a un nuevo gobierno. La primera doctrina es la Tobar,
De principios del siglo XX, propuesta por el canciller ecuatoriano Carlos Tovar, esta doctrina afirmaba que los gobiernos surgidos en actos de fuerza como golpes militares no debían ser reconocidos mientras no demostraran legitimidad constitucional. Su intención era promover la estabilidad y desalentar los golpes de Estado que eran frecuentes en América Latina. Sin embargo, fue criticada porque permitir que otros países valoren la legitimidad interna de un gobierno puede convertirse en una forma de intervención en los asuntos internos, lo cual va en contra del derecho internacional. La segunda doctrina es la doctrina Estrada, formulada por México en 1930. Esta doctrina sostiene que México no debe emitir juicios sobre si un gobierno extranjero es legítimo o no. En vez de reconocer o desconocer gobiernos, México simplemente mantiene o retira relaciones diplomáticas sin que esto implique apoyo o condena. La idea central es evitar actos que pueden interpretarse como injerencia o como aprobación moral. Esta postura se volvió emblemática en México y reforzó el principio de no intervención. Finalmente está la doctrina de Díaz Ordaz, o tesis de la continuidad, que surgió como una adaptación moderada de la Estrada. Esta postura sostiene que independientemente de la naturaleza política del gobierno en turno, México debe procurar mantener la continuidad de las relaciones diplomáticas con sus vecinos latinoamericanos. Aunque evita pronunciarse sobre la legitimidad, fomenta la estabilidad regional y el diálogo constante. Estas doctrinas reflejan cómo los estados equilibran los principios de soberanía, legitimidad y estabilidad política en su exterior. La sucesión de estados ocurre cuando cambia la autoridad soberana sobre un territorio. Esto puede darse por anexión, desmembramiento, separación, unión de estados o desaparición total de uno de ellos. Es un fenómeno complejo porque afecta la identidad jurídica del Estado y varias áreas del derecho internacional. Uno de los efectos principales es el cambio de nacionalidad de la población afectada. Cuando un territorio cambia de soberanía, la población puede adquirir la nacionalidad del Estado nuevo, generalmente mediante mecanismos como el plebiscito o por aplicación automática de la ley. Esto implica consecuencias civiles, políticas y jurídicas para las personas. Otro aspecto fundamental es el destino de territorio. Si la sucesión es total, como cuando un estado desaparece y se integra por completo en otro, el territorio del estado desaparecido deja de existir. Si es parcial, se redistribuye entre los estados nuevos o entre los estados sucesores. La sucesión también plantea cuestiones sobre la continuidad de los tratados del estado anterior. Algunos tratados siguen vigentes automáticamente, otros deben renegociarse y ciertos estados pueden optar por no asumirlos. También se trata el tema de la deuda pública. ¿Quién responde por los compromisos internacionales del estado desaparecido? Asimismo, afecta bienes, archivos, propiedades diplomáticas y organizaciones internacionales. La sucesión es especialmente relevante en casos como la caída de la Unión Soviética, la división de Checoslovaquia o la unificación de Alemania. En todos estos ejemplos, cada estado tomó posiciones diferentes sobre qué tratados y obligaciones continuaban. En resumen, la sucesión de estados transforma profundamente la estructura política y jurídica de una región y tiene repercusiones directas sobre la población, el territorio y el orden nacional. La soberanía territorial implica el poder exclusivo que tiene un estado sobre un territorio terrestre, marítimo o aéreo. Ese poder no es absoluto. El derecho internacional impone límites para garantizar la convivencia entre las naciones. Uno de los temas más complejos es la regulación del mar. Las aguas interiores incluyen puertos, bahías o ríos. En estas aguas el Estado tiene autoridad prácticamente absoluta. Puede regular el acceso de buques extranjeros y tiene pleno control sobre recursos y actividades. El mar territorial comprende hasta 12 millas marinas desde la línea de la costa. Aquí el Estado también ejerce soberanía, pero la ley internacional reconoce el derecho de paso inocente para buques extranjeros. Esto significa que pueden navegar sin detenerse ni realizar actividades que afecten la paz o seguridad del Estado ribereño. Más allá está la zona contigua que llega hasta las 24 millas. En esta franja el Estado no tiene soberanía completa, pero sí puede intervenir para prevenir o castigar infracciones relacionadas con inmigración, aduanas, fiscalización o salud pública. Luego está la zona económica exclusiva que se extiende hasta 200 millas. Aquí el Estado tiene derechos soberanos sobre la exploración y explotación de recursos naturales como pesca, petróleo o minerales.
Sin embargo, no puede prohibir el paso de buques extranjeros ni las libertades de navegación y sobrevuelo. Por último, la plataforma continental incluye el suelo y el subsuelo marino hasta 200 millas o más, si la extensión geológica lo permite. Aquí, el Estado puede explorar los recursos minerales del fondo marino. Esta regulación fue consolidada en la Convención del Mar de 1982. La división del mar en diferentes zonas busca equilibrar la soberanía de los estados con la necesidad de permitir la navegación y el comercio internacional. El espacio ultraterrestre comienza donde termina el espacio aéreo del estado, aunque su definición exacta varía. Algunas teorías lo ubican a los 90, 100 o 110 kilómetros de altura, donde las aeronaves ya no pueden sostenerse aerodinámicamente. El espacio ultraterrestre está regulado principalmente por el Tratado de Espacio Exterior de 1967, uno de los documentos más importantes del derecho internacional contemporáneo. Este tratado establece 6 principios esenciales. 1. Libertad de exploración y uso del espacio por todos los estados sin discriminación, lo cual promueve el desarrollo científico y tecnológico. 2. Prohibición de apropiación nacional, lo que significa que ningún estado puede reclamar la luna, los planetas o cualquier cuerpo celeste como propio. 3. Uso exclusivamente pacífico, prohibiendo colocar armas nucleares o de destrucción masiva en el espacio. 4. Responsabilidad internacional, que obliga a los estados a responder por los daños causados por sus objetos espaciales. 5. Cooperación y asistencia mutua para que los estados actúen en beneficio de toda la humanidad. 6. Subordinación al derecho internacional, lo que evita el vacío jurídico. Este régimen jurídico permite actividades como la colocación de satélites, exploración científica y operaciones comerciales, pero impone límites estrictos para evitar conflictos. En un contexto donde las potencias intervienen en tecnología espacial y empresas privadas participan en misiones, el derecho espacial es una rama cada vez más relevante para regular la convivencia y evitar disputas fuera de la Tierra. Los sujetos atípicos son entidades que participan en relaciones internacionales pero no cumplen a la perfección los elementos clásicos de un Estado: población permanente, territorio definido y soberanía plena. El ejemplo más conocido es la Santa Sede, autoridad suprema de la Iglesia Católica que ejerce influencia diplomática y moral en el mundo. La Santa Sede tiene personalidad jurídica internacional desde mucho antes de la creación del Estado Vaticano, e incluso sin territorio propio participaba en tratados, mantenía relaciones diplomáticas y actuaba como mediadora en conflictos. Esto demuestra que la personalidad internacional puede basarse en criterios diferentes a la estructura estatal clásica. El Estado de la Ciudad del Vaticano, creado en 1929 por los Pactos de Letrán, otorga una base territorial mínima de 44 hectáreas para garantizar la independencia del Papa. Aunque es extremadamente pequeño, tiene elementos de Estado, población, aunque reducida, territorio definido, soberanía y capacidad para celebrar tratados. La Santa Sede y el Vaticano, aunque representan a través del mismo líder, el Papa, tienen funciones distintas. La Santa Sede se ocupa de cuestiones espirituales y éticas, mientras que el Vaticano se encarga de las funciones técnicas y administrativas propias de un Estado. Además, la Santa Sede tiene estatus especial como observador permanente de la ONU. Participa en organismos internacionales, firma de tratados y cumple funciones similares a las de un Estado. Estas características la convierten en un sujeto único dentro del derecho internacional. Estos sujetos atípicos muestran que el sistema internacional reconoce actores con características particulares, siempre que ejerzan funciones relevantes y sean aceptados por la comunidad internacional. Organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales son actores fundamentales del derecho internacional porque permiten la cooperación estructurada entre los estados. No son simples reuniones temporales. Su existencia se basa en tratados internacionales que les dan personalidad jurídica. Es decir, pueden celebrar acuerdos, tener patrimonio, contratar personal y actuar como un sujeto dentro de la comunidad internacional. Estas organizaciones surgieron por la necesidad de resolver problemas que los estados no podían enfrentar solos, como los conflictos bélicos, la economía global, la salud, la educación, la tecnología o el medio ambiente. Por eso se convierten en espacios donde países coordinan políticas, establecen estándares y actúan colectivamente. Se pueden clasificar según su ámbito territorial en universales y regionales. Las universales, como la ONU, la OMS o la OIT, agrupan estados de todo el mundo. Las regionales, como la OEA, la Unión Europea o la Unión Africana, funcionan en un espacio geográfico determinado,
También se clasifican según sus fines. Hay organizaciones de cooperación económica, humanitaria, social, técnica, cultural, entre muchas otras. Esto muestra que el derecho internacional moderno no solo regula conflictos, sino también facilita el desarrollo de los pueblos mediante la cooperación institucionalizada. Órganos de las organizaciones internacionales. Las organizaciones internacionales funcionan por medio de órganos que les permiten actuar de manera permanente y eficaz. En general, todas comparten una estructura muy similar. Un órgano deliberante, como la Asamblea General, donde participan todos los Estados miembros. Este órgano es la máxima expresión del principio de igualdad soberana, ya que cada Estado tiene un voto sin importar su tamaño o poder. Aquí se discuten temas globales, se adoptan resoluciones y se marca la dirección política de la organización. 2. Un órgano ejecutivo como el Consejo de Seguridad de la ONU o el Consejo Ejecutivo en la UNESCO. Este órgano se encarga de implementar las decisiones y dirigir el trabajo cotidiano. Suele estar compuesto por un número limitado de estados para permitir una mayor eficiencia en la toma de decisiones. 3. Una secretaría o administración encabezada por un secretario general o director. Este órgano es responsable de coordinar personal técnico, elaborar informes, administrar recursos y garantizar la continuidad diaria del trabajo institucional. Es importante entender que los funcionarios de las organizaciones internacionales actúan de manera independiente, sin obedecer a sus estados de origen, porque su labor es servir al interés colectivo. Gracias a esta estructura, las organizaciones internacionales pueden generar normas, emitir recomendaciones, coordinar acciones y medir en sus conflictos. Su existencia demuestra cómo los estados han delegado ciertas funciones a órganos internacionales para una gestión más eficaz de los problemas globales. La ONU, propósitos y miembros. La Organización de las Naciones Unidas es la institución internacional más importante del mundo. Fue creada tras la Segunda Guerra Mundial en 1945, buscando evitar que la humanidad volviera a sufrir un conflicto global de esta magnitud. Sus propósitos están establecidos en el artículo 1 de la Carta: mantener la paz, la seguridad internacional, fomentar relaciones amistosas entre naciones, cooperar para resolver problemas internacionales, promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. La ONU es una organización universal. Prácticamente todos los países del mundo pertenecen a ella. Existen estados miembros originarios que participaron en su creación y miembros admitidos posteriormente. Para ingresar, un estado debe ser amante de la paz y estar dispuesto a cumplir las obligaciones de la Carta. Aunque en la práctica, este proceso tiene un fuerte componente político, ya que dependen de la recomendación del Consejo de Seguridad. La membresía no es un permanente en el sentido absoluto, pues la ONU contempla la suspensión de derechos de un miembro que incumpla gravemente sus obligaciones y, en casos extremos, incluso también la expulsión. También existe la posibilidad de que un Estado abandone voluntariamente la organización, aunque no está expresamente prevista en la Carta. En conjunto, la ONU representa la base del multilateralismo moderno y el derecho internacional contemporáneo. Órganos de la ONU. La Carta de la ONU establece 6 órganos principales, cada uno con funciones específicas para garantizar el cumplimiento de sus propósitos. 1. Asamblea General, en el órgano más representativo y democrático. Todos los estados tienen voto y se discuten temas de alcance global. Aunque sus resoluciones no siempre son obligatorias, influyen fuertemente en la opinión y conducta internacional. 2. El Consejo de Seguridad es el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacional. Sus decisiones son obligatorias y cuentan con 5 miembros permanentes con derecho de veto: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Este órgano puede imponer sanciones, autorizar el uso de la fuerza y establecer misiones de paz. 3. El Consejo Económico y Social coordina la cooperación internacional en temas económicos, sociales, culturales y humanitarios. Trabaja en conjunto con organismos especializados como la OMS, la UNESCO
o la OIT. 4. El Consejo de Administración Fiduciaria, aunque actualmente inactivo, fue diseñado para supervisar territorios en fideicomiso rumbo a una autodeterminación o independencia. 5. La Corte Internacional de Justicia, con sede de La Haya, es el principal órgano judicial de la ONU, resuelve controversias entre estados y emite opiniones consultivas sobre temas jurídicos internacionales. 6. La Secretaría, encabezada por el Secretario General, administra y coordina las actividades de toda la organización. En conjunto, estos órganos permiten que la ONU funcione como una institución compleja, capaz de actuar en casi todos los ámbitos de la vida internacional. La Organización de los Estados Americanos. La OEA es la organización regional más antigua del mundo, fundada formalmente en 1948 con la firma de la Carta de Bogotá. Su propósito es fortalecer la paz, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo de los países del continente americano. A diferencia de la ONU, que es universal, la OEA solo incluye a los estados independientes del continente. Entre sus objetivos destacan consolidar la democracia representativa, favorecer la solución pacífica de conflictos, promover el desarrollo económico y social, combatir la pobreza extrema, fomentar la cooperación científica, educativa y cultural, limitar la carrera armamentista para enfocar recursos del bienestar social. Su estructura incluye órganos como la Asamblea General del órgano supremo deliberativo, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo Permanente que atiende asuntos urgentes, la Secretaría General encargada de ejecutar decisiones y administrar la organización. La OEA también cuenta con organismos especializados muy influyentes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que permite que individuos presenten peticiones por violaciones a derechos humanos cometidas por sus estados. Esto convierte a la OEA en una herramienta fundamental para la defensa de los derechos en el continente. El individuo en el derecho internacional público. Tradicionalmente, el derecho internacional consideraba que solo los estados eran sujetos de derechos y obligaciones. Sin embargo, esta visión ha cambiado profundamente. El individuo ha adquirido progresivamente relevancia como sujeto excepcional del derecho internacional. Por un lado, existe la subjetividad, que permite que los individuos accedan directamente a sistemas internacionales de protección como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto significa que una persona puede denunciar a su estado por violar sus derechos fundamentales. Por otro lado, existe la subjetividad pasiva, que implica que los individuos también pueden ser responsables por delitos internacionales, como genocidio, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Esto se evidenció de manera histórica en los juicios de Nuremberg y Tokio tras la Segunda Guerra Mundial y hoy continúa a través de la Corte Penal Internacional. Además, los derechos humanos han transformado los derechos internacionales. Desde 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la comunidad internacional reconoce que los estados tienen obligaciones directas hacia las personas. Esto significa que la dignidad humana se coloca con el centro del sistema jurídico global. En resumen, el individuo ya no solo es destinatario pasivo de políticas estatales, sino un actor protegido y, en ciertos casos, responsable ante la comunidad internacional.